Hola a todos, bienvenidos una vez más a este curso que estamos dando programación en Python para luego orientarlo un poco al tema de Machine Learning. ¿Ok? Lo último que vimos fueron estructuras de control y vamos a mirar ahora ya un poquito del tema de las librerías, y en especial vamos a mirar una librería que es la librería NumPy. Y en el próximo video vamos a mirar otra librería que ya más específicamente para trabajar ya en Machine Learning. Bien, entonces esta librería NumPy, de hecho en general las librerías en Python son ampliaciones que se le hacen al programa, ¿no? A este lenguaje de programación. Entonces muchas personas, expertos en programación, han desarrollado herramientas que potencian a Python. ¿Bien? Entonces en especial vamos a mirar una que es NumPy. Entonces se llaman librerías, ese conjunto de herramientas que crean estos desarrolladores. Bien, entonces esta librería NumPy es especializada en métodos numéricos, en manejo de matrices. Entonces le da funcionalidades a Python para trabajar con matrices, con vectores. Tiene también un trabajo con operaciones utilizando esas matrices y esos vectores. Entonces, para trabajar todo el tema de álgebra lineal, matemáticas un poquito más avanzados, pues NumPy es bastante poderoso y tiene una ventaja sobre algunas estructuras de datos que maneja Python, es que NumPy está precompilado en C. Por lo tanto, es lo que hacemos en NumPy, como con los objetos de NumPy son más rápidos que los objetos clásicos como listas que están en Python. Bien, en Python puro. Entonces vamos a ver un poco, vamos a crear un archivo nuevo y vamos a empezar a trabajar el tema de NumPy. Ya tengo aquí unos proyectos abiertos, pero esto era de otra actividad, así que voy a seguir cerrando. Bien, entonces vamos a crear un proyecto nuevo. ¿Sí? Entonces voy a crearlo y ya regreso. Vamos a crear una carpeta nueva y lo que voy a hacer es crear una carpeta nueva. También puedo hacerlo por Visual Studio Code, por aquí, en File. ¿Sí? Y podemos crear un nuevo folder, un nuevo archivo. ¿Sí? Pero yo voy a abrir un nuevo folder, ¿no? Vamos a abrir un nuevo folder y vamos a irnos a mis proyectos y vamos a crear una nueva carpeta. Y esta carpeta la vamos a llamar NumPy. No la voy a llamar con el mismo nombre de NumPy, sino vamos a ponerle ejemplo con NumPy. Ejemplo NumPy. ¿Sí? Vamos a seleccionar la carpeta y ya Visual Studio Code nos abre la carpeta. Está abriéndola. Aquí está en blanco. Vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo vamos a llamarlo ejemplo NumPy. .py. No se nos olvide la extensión, que es importante. .py. Listo. Ya aquí nos está buscando el compilador. Estamos trabajando con Anaconda. Perfecto. Ya lo encontró. También está buscando extensiones. Vamos a esperar un poco que cargue. A ver si los encuentra. No se genera algún problema. Pero hasta ahora está todo bien. Bien, entonces en general, para ir trabajando con librerías, lo que hacemos es usar una expresión reservada en Python que es import. Entonces, para importar una librería específica, vamos a darle import. Como estamos trabajando con Anaconda, el proyecto Anaconda ya tiene incluido NumPy en su lista, ¿no? Si no tenemos la librería, lo que debemos hacer es instalarla. Hay dos formas de instalarla. Una es utilizando Conda, estamos trabajando en el proyecto Anaconda, o utilizando PIP. Bien, las dos formas son útiles para instalar librerías, ¿bien? Sin ningún problema. Entonces, solamente tienes que escribir PIP install NumPy y en Conda install NumPy. Entonces se hace con los permisos adecuados de administrador usando el CMD o usando Anaconda Propound. Listo. Entonces, como ya tenemos instalado, ya viene el proyecto Anaconda NumPy, solamente es llamarlo, ¿no? Importarlo. Lo estamos importando en NumPy y también se le puede trabajar con un alias. Entonces, voy a llamar a NumPy como NP. ¿Sí? Como NP. Aquí lo que está pasando es que en vez de escribir NumPy.tal cosa, ¿bien? Podemos escribir solamente np. Y esa cosa es que queremos buscar dentro de NumPy. Entonces esto es un alias de np.
Entonces aquí lo que estamos haciendo es importamos esa librería NumPy como NP. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo está en pantalla. Voy haciéndolo para que sepan más o menos cómo funciona. Como NumPy lo que hace es darle a Python, digamos que habilidades, poderes especiales, no mentira. Funciona así, pero sí le da nuevas funcionalidades a Python, ¿no? Esas funcionalidades son especiales, como comenté, en matrices, arreglos en especial. Entonces, vamos a crear un arreglo. ¿Okay? Vamos a decirle que el arreglo A es igual, y vean que para llamar a la librería estoy usando su alias np. Y ahora viene ya como tal los métodos o las funciones que están establecidas en NumPy. Entonces yo voy a crear que me convierta una lista, me la convierta en un arreglo de NumPy. Entonces ese es el método, y ahora vamos a colocar la lista, el objeto específico, que en este caso es una lista 3, vemos que es 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Observen que 3, 4 y 5 es una lista, y lo que está pasando aquí es que ese np.array lo que va a hacer es convertirme esa lista en un objeto array de NumPy. ¿Ven? Que es mucho más rápido. Si yo quiero crear también una matriz, pues lo que hago es escribir, voy a llamarlo en B, también np.array, y creo la matriz, ¿no? La matriz es una lista doble y se cargan por filas. Entonces vamos a ir colocándole aquí 4,5, esta es la primera fila, y luego 6,7,8. Entonces de esta forma tengo un vector que es vector A, y tengo una matriz de dos filas que es el vector B. Vamos a mirarlo un poco para ver qué pasa. Vamos a imprimir A y vamos a imprimir B. Bien, vamos a darle un aviso para saber qué es cada cosa, ¿no? Vamos a hacer un prime también. Bien, aquí la multiplicación que estoy usando, ese 3 por asterisco, lo que está haciendo es que me va a repetir ese número de veces la variable asterisco. Si quiero que me repita, por ejemplo, 10 veces, le puedo decir aquí que me repita 10 veces, y luego la palabra vector, y el más lo que hace es concatenar, unir esos textos. Bien, voy a copiar este prime, y lo voy a pegar aquí. Y vamos a decirle ahora que lo que va a venir es en la matriz B. Bien. Aquí falta un por. Entonces dije mucho. Bien. Listo. Vamos a mirar qué es lo que nos Python aquí. Bien, está corriendo. Aquí está. Vector A, observen que es 3, 4, 5, es un vector, y la matriz B lo está imprimiendo de esta forma. Tiene la fila 3, 4, 5 y la fila 6, 7, 8. Bien, entonces esta es una forma de llamar, de asignar valores a objetos de NumPy, en este caso el objeto array. Bien, vamos a ver un poco ahora un tema más con unas funciones especiales que también se usan mucho, que por ejemplo la función ceros y la función ones. Bien, eso nos ayuda bastante a trabajar en nuestros algoritmos, así buscan también como la matriz de identidad. Bien, vamos a ver un poco cómo funciona. Listo, entonces para crear ceros, una matriz de puros ceros, lo que hacemos es sencillo, voy a llamarlo C, y C va a ser igual a ceros, esta es la función, bueno, np.ceros, np.ceros, ceros, y luego dentro debemos colocar una tupla del tamaño de la matriz. ¿Ven? La dimensión debe ser una tupla. También la matriz de ceros que queremos tener, por ejemplo, yo quiero que sea de 3 filas, 2 columnas.
Entonces esto lo que va a hacer es que C va a ser una matriz de 3 filas, 2 columnas. Ahora vamos a ver cuando haga la impresión. ¿Bien? Y vamos a crear otra para que lo puedan ver. Vamos a llamarla D. Y D va a ser de puro unos. Entonces np.once. np.once. Y también lo mismo, creamos dentro una tupla de las dimensiones que queremos. Esta vez la quiero de 2 filas, 3 columnas para observar las diferencias. ¿Bien? Y por último, A, B, C, D, E. Vamos a tener en E, bueno, no voy a usar la E, vamos a usar la F. En F, la matriz de identidad, np.identity. Y luego, de qué tamaño queremos esa matriz. Solamente hay que definir una sola porque la matriz de identidad siempre es cuadrada, así que vamos a decirle que la queremos 3×3. Entonces solamente escribimos el número 3. ¿Bien? También podemos utilizar la función .a. Lo mismo que decir, por ejemplo, np.ey, este, y luego el 3. Entonces, en estos dos, tanto G como F son iguales. De la misma forma, hacerla por aquí o hacerla por allí. ¿Sí? Está igual. Vamos a hacer las impresiones para mirar esas variables. Me voy a copiarme de arriba. Para empezar a ver las variables. ¿Ven? Entonces vamos a hacer un print de la matriz C. Que ven prime C. Le vamos a hacer un print, a copiarlo. Un print de la matriz D. Un prime de F. Y por último un prime de G. Recuerden que en F y G son exactamente iguales. Entonces ya aquí tengo mi código hecho y las impresiones respectivas de cada uno de estos datos. ¿Okay? Vamos a presionar, vamos a correrlo y vamos a mirar un poco las matrices. Vector A, ya sabíamos que era un vector. B, sabíamos que era también una matriz. C, recordemos que C en el código queremos que sea de ceros, 3 filas, 2 columnas. Efectivamente nos pone 3 filas, 2 columnas llenas de puros ceros. Bien, D, queremos que sea de puro unos, 2 filas, 3 columnas. Aquí está, 2 filas, 3 columnas de puro unos. La matriz de identidad que es F. Bueno, F, puse otra vez F. Bien, ahí está la matriz E, que es la matriz de identidad, y F no se ve ahí, pero también está un poquito más abajo. Bien, aquí dame G, pero esto es F. Bien, esto es F. Vamos a imprimir de nuevo. Vamos a abrir aquí un poco para ver. Bien, entonces F efectivamente es una matriz de identidad 3×3 y G también es una identidad 3×3. Da lo mismo hacer la función Edge o la función identity. Entonces así podemos tener algunas matrices especiales como la matriz de identidad, la matriz de puro cero, la matriz de puro unos, dependiendo de qué quieren hacer. Vamos a mirar un poco el tema de cómo trabajar con estos arreglos, cómo llamar a un elemento específico de estos arreglos. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar. Yo quiero capturar y borro esto. ¿Bien? Y me voy a quedar solamente con la matriz B. ¿Listo? La matriz B y la matriz A. Y el vector A. Bien. Entonces pensamos esto un poco. Si yo quiero llamar a un elemento que se encuentra en una variable de NumPy, ¿cómo puedo hacer? Pues voy a llamarlo C, por ejemplo, y entonces voy a decirle que en C vamos a tener el valor que se encuentra en la variable B, ¿bien? Y luego con corchetes le voy a decir la posición en la que quiero, ¿bien? En la que quiero acceder. Recuerden que en NumPy, al igual que en Python, esto sigue siendo Python, el índice comienza en 0. ¿Bien? Entonces, la primera fila es la fila 0, la segunda fila es la fila 1. Y por columnas igual, ¿no?
La primera columna es la 0, la segunda es la 1 y la tercera es la 2. Entonces, si yo quiero saber cuál es el valor que se encuentra en la segunda fila, tercera columna, bien, lo que debo decirle es el índice desde el punto de vista de Python. Entonces, si quiero la segunda fila, se encuentra realmente en el índice 1. Bien. Si quiero, por ejemplo, que me muestre la tercera columna, está en el índice 2. En este caso, me debe estar dando como resultado el valor 8. Entonces, si yo hago un prime de esto, de C, si yo hago un prime de C, ¿bien? Ese C me tiene que estar dando el valor de 8. Revisemos. Bien, y ahí está al final el número 8. Entonces, esta forma es una forma de acceder específicamente a un dato dentro de la matriz. ¿Sí? Recuerden, estoy usando el nombre de la matriz y luego, entre corchetes, la fila y la columna en la que quiero acceder. Si solamente es un vector, le vamos a hacer ejemplo, voy a cambiar ese B por un A. Si solamente es un vector, como el caso de A, basta con decirle una sola ubicación. Entonces vamos a decirle que me muestre la posición 1, que en este caso sería el 4. Y vamos a revisar. Y ahí está efectivamente el número 4. ¿Bien? Estamos usando la posición 1 de ese vector. ¿Bien? ¿Qué ocurre si escribimos dos términos en un vector? Por ejemplo, fila 0, columna 1. Vamos a revisar. ¿Bien? Entonces aquí nos dice que hay muchos argumentos porque efectivamente A es un vector, no es una matriz. ¿Bien? Entonces nos dice abajo de que tenemos muchos índices en esa regla. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber si lo que estamos trabajando es un vector o estamos trabajando con una matriz. ¿Bien? Vamos a ver un poco ahora algo más especial. También podemos utilizar algunos conceptos especiales. Busco uno. Si quiero, por ejemplo, cambiar un dato dentro de la matriz o dentro del vector, también se puede hacer. Vamos a cambiar un dato, por ejemplo, vamos a cambiar un dato dentro de la matriz B. Entonces lo que debo hacer sería que B va a ser B en la posición. Quiero cambiar, ya no quiero cambiar ese número 4 que está aquí, que se encuentra en la primera fila, segunda columna. Bien, primera fila está en el índice 0, segunda columna se encuentra en el índice 1. Bien. Igual, y defino el nuevo valor. Bien, entonces vamos a un valor diferente, vamos a decirle 14. Bien. Entonces aquí estoy asignando ya el valor. Para verlo, vamos a imprimir de nuevo B y vamos a mirar qué ocurre con B. Bien, voy a imprimir también un texto aquí. Y aquí vamos a imprimir el texto, va a ser nueva matriz B. Nueva matriz B. ¿Bien? Y esa nueva matriz B debe cambiar el 4 por un 14. Vamos a revisarlo. Y aquí está efectivamente la nueva matriz B. Vean, la matriz B era 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la nueva matriz B es 3, 14, 5, 6, 7, 8. Entonces ya cambió efectivamente el valor que se encontraba en la posición primera fila, segunda columna. Bien. Vamos a seguir viendo un poco. Y ahora vamos a mirar lo que son los sliders, ¿no? Los sliders podemos movernos, extraer un subconjunto de datos dentro de la matriz usando el operador dos puntos. ¿Bien? Entonces vamos a mirar un poco cómo funciona eso. Bien, voy a devolverme aquí. Y digamos que ahora, voy a borrar estos dos elementos. Digamos que ahora lo que quiero hacer es, quiero sacar de ese vector B, que es 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí borré lo que había cambiado. Bien, quiero extraer el 7 y el 8. Entonces, lo que tengo que mirar es dónde se encuentra lo que yo quiero extraer. Bien, entonces lo que yo quiero extraer se encuentra en la segunda fila, columnas de la segunda columna hasta la tercera columna. Bien, entonces lo tengo que hacer desde el punto de vista de los índices de Python, índice de NumPy. Bien, entonces lo que me interesa se encuentra en el índice 1 en fila, columnas 1 hasta la 2. ¿Bien? Debemos tener en cuenta lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo vean. Listo.
vamos a mirar, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un print para que lo vean, para que puedan verlo. Un print de la matriz B, fila 1, columnas de la 1 hasta la 2. ¿Okay? Aquí, esos dos puntos que tengo aquí, dice 1 hasta la 2, pero realmente el 2 no se está incluyendo. Ya lo vamos a ver. Vamos a darle play. ¿Sí? Y solamente me mostró el número 7. Bien, estoy diciendo fila 1, la fila índice 1 de la segunda fila. Bien, columnas de la 1 hasta la 2, pero como la 2 no se incluye, solamente sería de la 1 hasta la 1, y ese solamente es el elemento 7. ¿Sí? Si quiero incluir también el 8, bien, hay dos formas de hacerlo. Diciéndole hasta 3. ¿Sí? Esa es una forma, vamos a verlo. Vean que ahí ya estamos mostrando el 7 y el 8. O diciéndole solamente 1 o 2 puntos. Esta es otra forma de hacerlo. Ese 1 o 2 puntos me dice desde la fila 1 hasta el final. Es lo que está diciendo Python. Desde la columna, perdón, de que está en la posición 1 hasta el final. Entonces sería columna en la posición 1 es el 7 hasta que encuentre el final, que sería el 8. Entonces en este ejemplo lo que estamos haciendo es muéstrame o extráeme de la matriz B lo que se encuentra en la primera fila, columnas de la 1 hasta el final. ¿Okay? Lo que estamos haciendo aquí en este ejemplo. Entonces ese slider se trabaja con el operador punto. Vamos a mirar ahora un poco qué más podemos hacer con estos sliders, ¿okay? Con estas operaciones. Vamos a hacer una matriz más grandecita para que podamos ver las extracciones. ¿Okay? Entonces aquí a esta matriz B voy a agregarle otra fila que va a ser 9, 10 y 11. Ya es una matriz 3x3. ¿Okay? Ya es una matriz 3x3. Entonces vamos a ir mirando cositas que podemos ir haciendo. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo? Si yo escribo, por ejemplo, menos 1, dirán, profe, es una locura. ¿Cómo vamos a tener un índice menos 1? Menos 1 es la última fila. ¿Sí? Cuando Python detecta que el índice que estamos dando es un negativo, entonces va a contar desde el final hacia el comienzo. Bien, entonces esta es la última fila. Revisamos, la última fila es el 9, 10, 11. Vamos a revisar. Bien, ahí está efectivamente 9, 10, 11. Esa es la última fila. Bien, si pongo menos 2, entonces esta es la penúltima, que es la 6, 7, 8. Bien, entonces va a ir contando desde el último hacia el primero, si colocamos un negativo en el índice. Bien, si yo quiero extraer también todas las filas, lo puedo hacer solamente con el número. Si digo B2 y es una matriz, así, me daría la última fila. ¿Okay? Ahí está. Esto, otra forma de hacerlo es decirle todas las filas, cuando está solamente en dos puntos, estamos diciendo a Python es todo. Entonces, aquí estamos diciendo, muéstrame de B todas las filas que están en la columna con el índice número 2. ¿Bien? Es decir, la columna número 2. Todas las filas de la columna número 2. Ojo, columna número 2. ¿Listo? Vamos a mirar qué pasa aquí. ¿Ven? Entonces aquí me está dando, vean, el 5, 8 y 11. 5, 8 y 11 los encuentra en la columna número 2. Columna 2. ¿Bien? 5, 8 y 11. ¿Por qué? La columna 0 es la 13 y 9. La columna 1 es la 7, 9, 10. Y la columna 2 es la 5, 8, 11. Bien, si quiero por filas, todas las filas sería, como ya lo comenté, o de esta forma también funciona. Aquí estamos diciendo, muéstrame de esa matriz B lo que se encuentra en el índice número 2 de filas, todas las columnas. ¿Bien? Que es igual que decir, solamente muéstrame el B de 2. Igual. ¿Bien? El 9, 10 y el 11 es lo que me está mostrando. Si quiero una columna, pues sencillamente es 2 puntos, columna que quiero. ¿Bien? Todas las filas de tal columna. Quiero varias columnas, ¿vale? Entonces, digamos que quiero la columna desde el comienzo. Miren esto. Yo puedo decirlo también. Desde el comienzo hasta
la columna 1. Recuerden que aquí no se incluiría el 1. ¿Sí? Entonces aquí solamente me estaría dando la primera columna, porque no se está incluyendo el 1. Siempre lo que está a la derecha de 2 puntos no se incluye ese valor específicamente, hasta uno antes que ese valor. Entonces lo que quiero hacer es, por ejemplo, desde el comienzo hasta el índice número 2, y ahí me incluiría las dos columnas, ¿sí? 13, 9 y 4, 7, 10. ¿Bien? ¿Qué más podemos ir haciendo? Podemos ir mezclando cosas, ¿no? Podemos ir colocando también en filas y columnas, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo decir a él, quiero que me muestre lo que se encuentra desde la fila 1 hasta el final, y columnas desde el comienzo hasta la fila 2. ¿Sí? Vamos a ver la que nos muestra. Ya está mostrando el 6, 7, 9, 10. ¿Qué es el 6, 7, 9, 10? Este pedazo que se encuentra aquí. ¿Sí? Estamos diciendo, en filas, muéstrame del 1 hasta el final. La fila 1 es realmente la fila 2. ¿Sí? De la fila 1 hasta el final, si las dos filas, pero no quiere todas las filas. Columnas desde el comienzo hasta la 2. Recuerda que el 2 no se incluye, o sea, desde el comienzo, que sería el 0 hasta el 1. Estamos hablando del 6, 7, 9, 10. 6, 7, 9, 10. Bien, eso es lo que efectivamente nos está mostrando. También puedo tener datos muy específicos. Por ejemplo, veamos esto. ¿Qué ocurre si esos dos puntos realmente lo que hace es una lista? Entonces, imagínense esto. Si yo le digo a él, muéstrame la columna, perdón, la fila 1 y luego la fila 0. Todas las columnas. ¿Okay? Aquí estoy diciendo, de B quiero, en ese orden, primero la fila 1, después la fila 0, todas las columnas. Saber qué ocurre. Y aquí nos está diciendo, vale, te voy a mostrar lo que quieres. Fila 1 primero, 6, 7, 8, es la fila 1. Y luego la fila 0, que es la 3, 4, 5. 3, 4, 5, todas las columnas. ¿Sí? Pero no lo quiero así, sino que lo quiero en otro orden en columnas. Entonces lo que puedo hacer, por ejemplo, es decirle, quiero que me muestres primero la columna 2 y después me muestre la columna 1. O la columna 0, digamos que no quiero la 1, quiero la 0. ¿Bien? Entonces vean que esto es un poco más raro, pero también nos lo da. ¿Bien? Entonces aquí nos está mostrando el 8 y el 3. ¿Bien? ¿Qué estamos filtrando aquí? Miren esto. Nos está dando en filas la fila 1 y la fila 0. En ese orden. Fila 1, 6, 7, 8 y fila 0, 3, 4, 5. ¿Okay? Y columnas, quiero la columna 2, el 8. ¿Sí? Columna 2 me daría el 8. Bien, y columna 0 me daría el 3. ¿Por qué me da el 3? Porque él lo hace pareja a pareja. Entonces lo que está diciendo es, muéstrame el dato, cuando tengo los dos elementos planteados, estoy diciendo, del primer dato que quiero se encuentra en la fila 1, columna 2. Vamos a revisar. Fila 1, columna 2 es el 8. Y luego el segundo se encuentra en la fila 0, columna 0. Y este es el 3. Bien, entonces cuando tengo los dos elementos en lista, y lo que hace es buscar la ubicación elemento a elemento. ¿Bien? Esas son como formas de ir trabajando, de ir manipulando matrices y arreglos en especial dentro de NumPy. ¿Bien? El operador de puntos es un operador bastante utilizado, bastante útil de hecho. ¿Bien? No puede sin ningún problema evitar un ciclo for. Bien. Vamos a mirar ahora cómo eliminar datos, ¿sí? Cómo eliminar un dato dentro de NumPy. Bien. Vamos a ir mirando estos datos. Vamos a eliminar, por ejemplo, quiero eliminar el dato, vamos a ver uno más raro, el 4. El 4, vamos a ver más datos aquí. Quiero eliminar el 4 y el 6.
de esta vector A. Vector A es 3, 4, 5, 6, 7. Bien, quiero eliminar eso. Dejen borro estas dos cosas. Entonces quiero eliminar el 4 y el 6. Bien, ¿cómo puedo hacer eso? Pues lo que puedo hacer es lo siguiente. Primero voy a crear una variable. Voy a llamarla índice. Y esa variable voy a decir que es una lista, ¿no? Esta lista va a ser el 4 y el 6. Son los elementos que quiero eliminar. ¿Bien? Entonces, nuevo A, otra variable, nueva A, nuevo A, va a ser igual. Y la función para borrar algún dato es delete. ¿Bien? Ahora lo que tengo que decirle es cuál es el arreglo que debamos acceder para borrar los datos. Este es el arreglo A. Bien, ¿y qué índice queremos eliminar? Vale, queremos eliminar el... aquí me equivoqué, el índice de 4 no existe, ¿verdad? El índice, ahora corregimos, índice, lo que puse fue los valores, ¿no? No el índice. Quiero borrar el 4, y entonces se encuentra en la posición número 1. El 4 está en la posición 1, y el 6 se encuentra en la posición 0, 1, 2, 3. Entonces vamos a borrar las posiciones 1 y 3. Entonces esto es lo que queremos borrar. Listo. Entonces, si ejecutamos esto y imprimimos A, dejen y copio esta expresión. Y esto va a ser nuevo vector A. ¿Bien? Y vamos a colocarlo aquí, nuevo A. Listo. Vamos a imprimir esto. Y lo que debo observar es el vector A sin el 4 y el 6. Ahora sí lo hicimos bien. Y aquí está el nuevo vector A, es el 3, 5, 7. Efectivamente nos eliminó el 4 y el 6. ¿Sí? El 4 y el 6. Lo eliminó. ¿Sí? La función delete también nos sirve para eliminar específicamente elementos dentro de un arreglo. ¿Sí? ¿Sí? Pero, ¿y si tengo una matriz? No un vector, sino una matriz. Entonces tengo que decirle efectivamente que quiero eliminar, ¿no? Entonces aquí sí es un poquito más largo porque hay que decirle a él cuál es el eje con el que queremos trabajar. Bien. Entonces aquí podemos eliminar filas, columnas, ¿bien? En general. Pero no es adecuado eliminar un dato específico porque te dañaría la matriz, ¿no? Eliminar un solo dato te daña la matriz. Entonces lo que se puede hacer es eliminar una fila o una columna. Entonces vamos a eliminar, por ejemplo, la fila del medio. La fila con el índice 1 de B. ¿Listo? Eso es lo que queremos eliminar. Entonces vamos a irnos aquí un poquito. Y borro esto. Devuelvo. Y vamos a eliminar ese elemento de ahí, esa fila, la fila 1. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a llamarle nuevo B. Y nuevo B va a ser igual a np.delete. Y aquí le decimos cuál es la variable que queremos borrar, que sería B. Y luego, como tupla, bien, la fila que queremos eliminar, que sería la fila número 1, coma, y luego hay que decirle el eje que queremos eliminar. ¿Sí? Cuando el eje es 0, estamos eliminando filas, y si el eje es 1, estamos eliminando columnas. ¿Sí? Vamos a copiarme esto aquí, y esto va a ser nueva matriz B. Y aquí va a ser nuevo B. Listo. Entonces aquí estoy eliminando la fila número 2, que es índice 1. Vamos a revisar, efectivamente, aquí nos la mostró, la nueva matriz B es 3, 4, 5, 9, 10, 11. Nos eliminó la 6, 7, 8. Ahora, si quiero eliminar es una columna, ¿bien? Entonces voy a decirle que el eje no es 0, sino que el eje es 1.
Bien, y quiero, digamos, que también eliminar la columna número 2, que está en el índice 1. Entonces, en este caso me borraría el 4, 7 y 10. Revisamos, vamos a revisar, y efectivamente nos borró la columna 4, 7 y 10. ¿Bien? Entonces también son formas también de eliminar matrices, ¿no? ¿Bien? Ahora, si quiero insertar una nueva fila, insertar una nueva columna, ¿qué puedo hacer? Bien, vamos a mirarlo también para vectores y para matrices. Listo. Entonces comenzamos con un vector. Comenzamos con el vector A. Que vean que tengo el 3, 4, 5, 6, 7. Bien, y quiero insertarle otros elementos. Por ejemplo, quiero insertar el número 10. El elemento 10. El 2. El 10. Sí, el 10. Vamos a insertar el 10. Listo. Bien, entonces aquí hay que usar la función insert. Entonces vamos a ir borrando lo que no vamos a usar. Ya vamos a borrarlo, esto de delete, vamos a borrarlo. Bien, y vamos a trabajar un poco con insert. Listo. Entonces en insert vamos a decirle nuevo A va a ser igual a np.insert. Bien, ahora decimos cuál es la variable que queremos cambiar, que en este caso es A. Y ahora lo que nos toca decirle es la posición donde lo vamos a insertar. Digamos que yo quiero insertar ese 10, lo quiero insertar en la segunda posición. Bien, y ahora el valor que quiero colocarles. En este caso es un 10. Listo. Vamos a hacer el print. Aquí había borrado la matriz D, pero bueno, vamos a colocar aquí la matriz D. Y ahora sí, vamos a hacer un print. Y vamos a colocar que nos muestre nuevo A. ¿Cómo se llama? Nuevo A. Bien. Vamos a llamarle aquí que me imprima la nueva vectora. Nuevo vectora. Bien. Vamos a revisar. Todo bien. Y aquí está el nuevo vectora. Entonces el nuevo vectora tiene 3, 4, el 10, 5, 6, 7. ¿Bien? ¿Por qué el 10 se encuentra en la tercera posición? Porque estamos diciendo de que lo queríamos ingresar en el índice número 2. Entonces el vector A es 3, 4, 5, 6, 7. La posición 0 es el 3, posición 1 es el 4. Y luego ahí, en esa nueva posición, en la posición 2, iba a estar el número 10 y lo demás se rueda. ¿Sí? Vean lo que hizo. Ingresó justamente en la posición 2 el 10 y luego lo demás lo rodó. En la posición 2 es efectivamente el tercer valor. Bien, entonces así se inserta un elemento dentro de un vector. Bien. Y si quiero insertar una fila o una columna dentro de NumPy, recuerden que no puede ser un elemento porque me dañaría la matriz. Ahí tengo que insertar toda una fila o insertar toda una columna. Listo. Bien, entonces vamos a hacerlo para matrices. Bien, nos queda nuevo B. Y aquí en el nuevo B vamos a decirle que lo que quiero cambiar ahora a B. ¿Bien? Y a B en qué posición, perdón, se me movió, en qué posición quiero agregarla. Digamos que esto es B, 0, 1, 2, quiero agregarle la posición 1, la posición 1 de B, y luego qué elementos quiero colocar. Vamos a colocarlo como lista y va a ser los elementos, va por 11, 12, 13 y 14. Son los elementos que quiero cambiar. Y luego hay que decirle el eje que queremos cambiar. ¿Sí? Es axis igual, recuerden, 0 para filas y 1 para columnas. Bien, vamos a hacer un print, de nuevo B.
tendré que dejar este texto de aquí marcado. Nueva matriz B. ¿Bien? Y esto es nuevo B. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que estamos haciendo aquí con esta fila, con esta línea de código, es que queremos que a la matriz B, que es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en la fila 1, es decir, que vamos a rodar esta fila 6, 7, 8, vamos a ingresar 12, 13 y 14. ¿Por qué sé que es fila? Porque el eje es 0. Bien, si el eje fuera 1, fueran columnas. Entonces, ven, 3, 4, 5 y a la fila 1 le agrego el 12, 13 y 14. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede si en vez de decirle que es la fila 1, decimos que es, perdón, eje 0, decimos que es eje 1? ¿Bien? Es que ahora ese 12, 13, 14 lo va a insertar como columna. ¿Sí? ¿En dónde? En la columna posición 1. Es decir, que la va a colocar aquí. Aquí vendría el 12, entre 3 y 4 vendría el 12, el 13 vendría entre 6 y el 7, y el 14 vendría entre el 9 y el 10. Vamos a revisar si es cierto. Ya les puse el eje 1, corramos, y vean lo que hizo. El 12 entre 3 y el 4, el 13 entre 6 y el 7, y el 14 entre el 9 y el 10. Entonces así podemos ir insertando filas o columnas dependiendo de qué queremos hacer dentro de Python. ¿Bien? Algunas operaciones básicas fundamentales dentro de Python son, por ejemplo, multiplicación con escalar, suma de escalares, multiplicación entre matrices. Entonces vamos a ir mirando un poco el tema de las operaciones matemáticas con matrices y arreglos, ¿bien? Que aquí es fundamental. ¿Bien? Entonces vamos a considerar dos vectores. Vamos a ver aquí un nuevo vector que es el vector C. Y copio vector A. Vamos a llamarlo vector C. Y el vector C va a tener, por ejemplo, 7. Vamos a seguir 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Bien? Entonces, vamos a ir primero mirando qué ocurre si yo sumo. ¿Sí? Si yo sumo, la suma aquí, si son dos arreglos, debe ser elemento a elemento. ¿Bien? Entonces vamos a eliminar esto, ya no lo necesitamos, sino que vamos a hacer ahora una suma. Entonces vamos a hacer ahora la suma de A con C. ¿Listo? Entonces, escribo un print aquí, que me diga suma. Aquí, suma A más C. A más C. Bien, y voy a hacer también un print de 1. ¿Qué sucede si yo hago A más C? Entonces, vamos a revisar. Si yo sumo A con C, lo que esperaría sería 3 más 8, 4 más 9, 5 más 10, 6 más 11, 7 más 12. Bien, vamos a darle play. Vamos a correr. Aquí está la suma de A más C. Es 3 más 8, 11. 4 más 9, 13. 5 más 10, 15. 6 más 11, 17. Y 7 más 12, 19. Entonces me está sumando elemento a elemento. ¿Listo? Bien, ahora si yo multiplico, ¿qué pasaría? ¿Ven? ¿Qué sucede si ahora no quiero hacer la suma, sino que quiero multiplicar? Vamos a hacerlo aquí, pero ahora multiplicar. A por C. A por C. Entonces, ¿qué creen que pasa? Vamos a mirar. Y aquí está. Entonces, A por C lo que me está haciendo es multiplicándome elemento a elemento. Elemento a elemento. 3 por 8, 34. 4 por 9, 36. 5 por 10, 50. 6 por 11, 66. Y 7 por 12, 84. Elemento a elemento lo está multiplicando. ¿Sí? Entonces, si queremos hacer operaciones entre un arreglo, entre dos arreglos, pues suma o multiplicación lo que hace realmente es hacerlo elemento a elemento. ¿Bien? Vamos a ir mirando.
¿Qué más podemos hacer como operaciones con vectores y arreglos? Podemos trabajar con algunos métodos específicos, bien, como el método MALS, que me busca por más grande dentro del conjunto de datos, o min, más pequeño. También podemos seguir la media, desde estándar, la suma, la mediana. Bien, vamos a mirar unas cuantas de esas, pero ya en la diapositiva pueden ver algunos ejemplos. ¿Sí? Voy a borrar estas multiplicaciones y voy a hacer una. Por ejemplo, voy a sacar el promedio de los elementos de A. Aquí, así el promedio de A, de los elementos de A. ¿Sí? Promedio de los elementos de A. Entonces, en este promedio de los elementos de A, lo que voy a decirle es solamente, vamos a decirlo en prime también, hacerlo con, no guardarlo en ningún lado, voy a decirle A punto y colocamos la función que nos da la media, que es min. Abrimos y cerramos paréntesis, y ya con esto nos da el promedio de los elementos de A. Bien, si quiero la suma, solamente debo hacer A.sum y me da la suma. Si quiero la versión estándar, A.std, abro y cierro paréntesis. Vamos a mirar un poco esto, y efectivamente aquí nos da que el promedio de los elementos de A es 5. Entonces lo que debemos hacer es solamente sumar A, es 3 más 4 más 5 más 7 más 6, lo sumamos, esto me da 10, 15, 20 dividido 5, efectivamente. 20, 10, 20, 25. 25 dividido 5 elementos, efectivamente 5. Bien. Entonces, una forma sencilla de también conseguir promedio, conseguir sumas, conseguir medias, desviación estándar. Solamente tienen que colocar el nombre de la variable, punto y la expresión. ¿Bien? Bien, ahora vamos a mirar un poco ya el tema de multiplicación matricial, ¿no? Recordemos que la multiplicación, vamos a mirar dos cosas, la multiplicación punto a punto y la multiplicación matricial. ¿Listo? Para que vean como la diferencia entre uno y otro. Entonces, lo que voy a hacer es crear otra matriz, ABCD, una matriz D. Voy a copiar esto mejor. Voy a copiar esto. Vamos a llamarla D. Y la matriz D. Y la matriz D, vamos a mirar los números. Vamos a decir que esto es 1, 2, 3. Esto va a ser el 4, 5, 6. Y el 7, 8, 9. Bien, entonces aquí tengo B y C. B y D, perdón, B y D. Bien. Tengo B y D. Y vamos a mirar las operaciones con B y D. Vamos a mirar qué pasa si yo vengo y multiplico B por D. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a mirar si yo hago B por D. Así directamente, ¿no? Entonces, veamos. Ya me dio aquí un resultado. Vamos a mirar qué está haciendo. Entonces, 3 por 1, observen, voy a hacerlo aquí. 3 por 1, 3. El segundo elemento, 4 por 2, 8. 5 por 3, 5 por 3, 15. Entonces lo que está haciendo es haciéndolo elemento a elemento. Entonces no es una multiplicación matricial, es elemento a elemento. Entonces si yo quiero elemento a elemento, lo que hago es solamente multiplicar, hacer el por clásico de dos arreglos. Hago el por y él lo hace elemento a elemento. Ojo que NumPy tiene otro tipo de datos que es matriz, que ahí sí el por es matricial. Aquí todavía no. Aquí es una operación elemento a elemento. Bien. Ahora, pero si quiero hacer una operación no elemento a elemento, sino una multiplicación diferente, matricial, ¿no? Entonces aquí se tiene que usar ya una función que es la función dot. Vamos a mirar un poco la función dot. Bien, debo hacer aquí. Vamos a hacer dot para mirar la diferencia.
aquí voy a pegar esto y este B por D, y este va a ser con la función dot. np.dot y voy a decir los dos vectores que se llaman D y D. ¿Listo? Entonces aquí la función que quiero hacer es esta precisamente. Es esta. Copiarla y pegarla aquí. Bien. Vamos a mirar las diferencias entre el uno y el otro. Display. Entonces vean que este B por D, que es elemento a elemento, pero esta es la multiplicación matricial. O sea, esta sí es la multiplicación matricial. Miren que es diferente. ¿Sí? Entonces ya aquí, si quieren hacer una multiplicación matricial, deben hacerlo con dot. Si están trabajando con arreglos, deben hacerlo con dot. ¿Bien? Si quieren hacer una multiplicación elemento a elemento, pues B por D. Como les comenté, una aclaración es, ojo con el tipo de datos, con todo lo que estamos trabajando son arreglos. ¿Listo? Si están trabajando con un tipo de datos matricial, también desde NumPy puede ser un poco diferente. Y aquí estamos trabajando con arreglos. Entonces, quiero hacer una multiplicación elemento a elemento, uso el por clásico, y si quiero hacer una multiplicación matricial, uso la función dot, np.dot. ¿Okay? Si quiero hacer una potencia de matrices, una potenciación de matrices, por ejemplo, una matriz elevarla a la 3, que sería hacer 3 veces la multiplicación matricial. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que trabajar ya con una librería, una sublibrería, digamos así, ¿bien? De NumPy, que es la librería de álgebra lineal. ¿Bien? Y esa librería de álgebra lineal tiene potenciación de matrices. Veamos un poco cómo funciona. Entonces, voy a borrar esta multiplicación. Creo que ya la entendieron. Voy a dejar solamente esta. Vamos a mirar potenciación. ¿Bien? Potencia. Bien. Entonces, para potenciación, lo que hacemos es np. Usamos la librería de álgebra lineal, que es linalg punto matriz power. Esta es la para elevarla. ¿Qué matriz queremos elevar? Digamos que sea la B, y la queremos elevar a la 3, por ejemplo. Bien. Entonces aquí estoy elevando la matriz B a la 3. ¿Qué es eso? Es multiplicar 3 veces la matriz B. De matriz B por matriz B, y luego ese resultado por matriz B. Bien. Multiplicamos, y aquí no da la potencia de esa matriz. Bien. Ojo, aquí nos está dando la potencia de la matriz, ¿no? Usando multiplicaciones matriciales, no elemento a elemento. Bien. Seguimos. Tenemos lo que es potenciación de matrices. Vamos a mirar ahora cómo se consigue una inversa de matriz. Si existe, no siempre existe la inversa. Entonces también podemos usar, vamos a colocar aquí inversa. Y también la vamos a usar para la matriz B. Bien, para sacar una inversa, sería la función de np.linalgebra, también está en álgebra lineal, y .inv. Ahí tenemos la inversa, haremos paréntesis, y luego la matriz a la que queremos sacar la inversa, que en este caso es B. ¿Bien? Vamos a mirarla, y si tiene inversa, bueno, aquí hay un error en alguna línea, me faltó un paréntesis, ¿vale? Y hacemos. Y aquí está esta la inversa de esa matriz. ¿Sí? Casi cero. Tenemos que cambiar algún dato para que no nos esté así tan feo. Vamos a colocar un negativo a D a menos 4 aquí, por ejemplo, para ver qué da. Listo, ahora más decente. Bien, entonces así sacamos la inversa. Listo, la inversa de una matriz sin ningún inconveniente, solamente usando la función np.linalgebra.inv y luego la matriz que queremos sacar la inversa. ¿Okay? Y ya teniendo las operaciones de inversa, también tenemos para transponer una matriz. Vamos aquí para ver aquí transpuesta, transponer, y para transponer solamente usamos el nombre
de la variable que queremos transponer. En este caso sería b punto y t mayúscula. ¿Ven? La matriz que queremos transponer punto t mayúscula. ¿Ven? De esta forma ya nos da la matriz transpuesta. Esta es la matriz B. Vean que ahora las filas pasan a ser columnas. Entonces así también transponemos, usando el nombre de la variable punto t mayúscula. Bien, seguimos y ahora si ya tenemos un método para encontrar la inversa, si tenemos una forma de multiplicar matrices, pues entonces podemos, sin ningún inconveniente, podemos resolver un sistema de ecuaciones completo, ¿sí? De una forma sencilla, ¿no? Entonces consideremos ese sistema de ecuaciones que se encuentra en pantalla. Bien, voy a borrar un poco, voy a borrar los datos que tenemos ya para trabajar con los de sistema de ecuaciones. Entonces, en ese sistema de ecuaciones, lo que debemos hacer es convertirlo a forma matricial, ¿no? Entonces, la forma matricial más adecuada para trabajar sería convertir todo el lado izquierdo en una matriz, los coeficientes del lado izquierdo en una matriz y los números que se encuentran al lado derecho en un vector. Bien, los coeficientes de la matriz la voy a llamar matriz A y a los lados derechos vector B. Listo. Vector B, si se dan cuenta, es un vector columna. ¿Bien? Entonces vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocar primero la matriz A, que es np.array. Es una matriz, así que son dos corchetes y los coeficientes 2,1, menos 1. ¿Ven? Esa es la primera fila. La segunda fila es 1,3,1 y la otra fila es 1,1,1. Ahí ya tengo los coeficientes del sistema de ecuaciones que está en pantalla. Listo. Esa es la matriz A. Y el vector B, que es un vector columna, es np.array, abro paréntesis, corchetes, dos corchetes, y los números serían 1,4, 6. Observe esta forma de ingresar un vector columna. Recuerden que en NumPy tenemos que cuando es una matriz, en este caso también es una matriz, pero en forma de columna, se escriben primero las filas, ¿no? Entonces sería la primera fila es solamente un elemento, que es el 1, la segunda fila es un 4, la tercera fila es un 6. ¿Sí? Para que la puedan ver mejor, voy a darle un prime de B para que puedan ver qué está pasando ahí. ¿Sí? Vamos a imprimir esto. Vean que se ve como una columna, ¿no? 1, 4 y 6. Precisamente lo que está pasando aquí. Listo. Porque B es un vector columna. Bien, y ahora lo que nos queda hacer para resolver el sistema de ecuaciones teniendo ya en formato matricial las X, o sea, es decir, las incógnitas que estoy buscando, pues es igual a la inversa de la matriz A multiplicado por la matriz B. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir consiguiendo cosas, ¿no? Entonces voy a ir consiguiendo, por ejemplo, la inversa y le voy a grabar una variable. Y sabemos que la inversa es np.linalgebra.inv, abro paréntesis y escojo la matriz que quiero saber la inversa, que es la matriz A. Entonces ya tengo la inversa de A. Y el resultado del sistema de ecuaciones, se llaman los resultados, sabemos que eso es igual a la multiplicación matricial de la inversa por el vector B. Entonces ya sabemos que la multiplicación matricial es np.dot, bien, de la inversa, coma, y el otro vector que es el vector B. ¿Bien? Y ya por último vamos a imprimir los resultados, que es la respuesta al sistema de ecuaciones.
decirle aquí un print. Vamos a decirle la solución al sistema de ecuaciones es. Punto. Bien. Entonces vamos a darle play. Y es una forma muy fácil, muy sencilla de resolver cualquier sistema de ecuaciones usando solamente álgebra lineal. Entonces vean que aquí x vale 3, y vale menos 1 y z toma el valor de 4. Entonces, si no me creen, resuelvan a mano y verán que es la solución a este sistema de ecuaciones. ¿Bien? X vale 3, y vale menos 1 y z vale 4. Bien, entonces muchas gracias por su atención, y ahora en próximos videos lo que vamos a mirar un poco es cómo trabajar ya con otra librería que es orientada un poco más al manejo de datos para trabajar ya con Machine Learning. ¿Bien? Pero con todos estos elementos básicos que ya deben tener en Python, pues ya es suficiente como para comenzar a trabajar en Machine Learning. Bien, entonces no más me despido. Hasta luego, nos vemos. Chao.